siento como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, siempre estás aquí. Todavía no se manifiesta quién eres en verdad. Muchas veces nos cuesta adorarte, pero tú has creado esos seres espirituales. Allá en Fátima, su mensaje fue: creo, espero, adoro y amo. En este momento, quizá ahí en la soledad de tu cama, de tu casa o en tu vehículo, o reunido en comunidad, no sé cómo te encuentras, pero queremos que comiences a invitar a los ángeles. Los ángeles son seres espirituales. Dios los creó para que le adoraran. Y hay categorías, tronos, dominaciones, principados, potestades, ángeles, arcángeles, serafines. Este momento comenzamos a invitarlo. Únete a nosotros. Están contigo. Llámalos. Se oye un ruido a nuestro alrededor. Sopla.
Los ángeles Vengan. llegando para recibir No tengas miedo. nuestras oraciones Vengan y ángeles. llevarlas a Dios. Vengan ángeles. Si tú el corazón abres y Únete a empiezas a alabar Están contigo. y sigues No los ves, orando, así no los vas tocas, pero ahí a están. notar. Los ángeles suben y te llevan a Dios. Alaba al Señor. Santo Dios. Hay poder. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, Subiendo. subiendo y bajando en todas direcciones. Dilo. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó. Sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Bendito sea. En estos momentos Dios envía un ángel delante de ti para que te guardes, para que te cuide. Es un mensajero de paz. El Señor está aquí. Unámonos a ese coro de los ángeles que día y noche, en todo momento y en todo lugar, alaban al Señor. Engrandecen su presencia. Mientras el Señor es exaltado, glorificado, ellos lo adoran. Y la gloria de Dios brilla sobre ellos y sobre todos aquellos que lo alabamos, lo bendecimos, lo exaltamos. Hay ángeles de Dios derramando las bendiciones de Jesús. Hay ángeles en este lugar. Bendito sea el Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas que están conectados a Radio Apóstol Chile 100% católica. Es una alegría poder estar en este día, martes, 18 horas Argentina, 18 horas Chile, en este programa que se llama Junto a ti, María. Y bueno, quería compartirles estas canciones tan bonitas que nos hablan acerca de la fe, ¿no? Y que nos hablan acerca de la oración. Mi nombre es Eduardo Bello y hace ya un tiempo que tenemos la gracia de poder formar parte de esta gran familia que es de Apóstoles de la Palabra Chile y de Radio Apóstol 100% católica. Vamos entonces, como hacemos con todos los programas, también tenemos un programa los días domingos a las 21 horas, también 21 horas Argentina, ahora coincidimos en el horario, que se llama Vida y Vida en Abundancia. Vamos entonces a iniciar este programa donde vamos a hablar de una oración que es la oración que diríamos es como el sostén de toda tarea evangelizadora y que se llama la oración de intercesión. Vamos a hablar de algunas características de esta oración y también de cuáles son, diríamos, las características espirituales, valga la redundancia, de quienes están llamados a ejercer este don maravilloso de oración, como es la de la intercesión. Sabemos que la Iglesia es esencialmente intercesora, y que los santos y santas de nuestra Iglesia justamente en la Iglesia triunfante delante del trono celestial están intercediendo por nosotros. El mismo Señor Jesucristo está intercediendo día y noche ante el Padre por cada uno de nosotros. María Santísima está intercediendo ante nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo intercede, dice en Romanos 8:26, con gemidos inefables, porque muchas veces no sabemos orar como es debido. Y por lo tanto cada uno de nosotros estamos llamados a orar unos por otros, como dice Santiago capítulo 5, versículo 16, y eso se llama oración de intercesión. Por eso la oración de intercesión yo le llamo siempre la oración generosa. Sé que en otros programas he hablado sobre esta oración, pero en este tiempo
qué importante es volver a esas raíces de intercesión de nuestros hermanos en nuestra iglesia, más que nada sabiendo cómo estamos viviendo en este tiempo y cuánta necesidad, así lo dice la Santísima Virgen en las distintas apariciones oficializadas por la iglesia y la misma palabra de Dios, ¿no? Pablo, inclusive antes de ir a evangelización, pedía que intercedieran por él para que lo que él predicara sea la palabra, ¿no?, de parte de Dios. Y también pedía intercesión por el ministerio. Bueno, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento vemos que todo es una oración de intercesión continua, ¿no? Y por eso el sacerdote que hace interceder por el pueblo de Dios ante Dios, por las necesidades y por las gracias que cada uno de nosotros necesitamos. En la misa hay momentos, muchísimos momentos, donde hay intercesión y toda oración, y la misa misma es una alabanza al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, y ahí cómo se ejerce la oración de intercesión. Recordemos que siempre que hacemos una petición y también acciones de gracia, lo hacemos por Jesucristo nuestro Señor. Antes de iniciar, por lo tanto, este programa vamos a invocar al Espíritu Santo, quien es, según el Catecismo de la Iglesia Católica, el maestro interior de la oración. Dice el Catecismo de la Iglesia que el Espíritu Santo, cuya unción impregna todo nuestro ser, es el maestro interior de la oración. Hay tantos caminos de oración como orantes. Siempre repito este numeral, ¿no? Muchas veces me dicen, Eduardo, es que ya lo has dicho. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que uno repite aquello que le ha tocado muy profundamente. Y bueno, en todo el capítulo sobre la oración del Catecismo, magistralmente y diríamos muy claramente, muy sencillamente a la vez, nos habla acerca de la oración cristiana, y ahí donde justamente nos habla del papel fundamental, esencial del Espíritu Santo en este camino oracional. Vamos a invocar al Espíritu Santo, pero antes vamos a ver brevemente quién es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a refrescar algunas verdades. El Espíritu Santo sabemos que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, flujo del amor perpetuo entre el Padre y el Hijo, y que merece la misma adoración que el Padre y el Hijo. Son tres personas que comparten el mismo carácter divino, pero que tienen distintas, diríamos, como personalidades. El Padre Creador, el Hijo Redentor, Salvador, y el Espíritu Santo Consolador, Maestro, Guía, el que revela la verdad, el Paráclito. El Santificador, el que actualiza las gracias redentoras de Cristo a través del tiempo por la Iglesia y a través de la Iglesia en la vida sacramental. Jesús envió al Espíritu Santo a los apóstoles para iluminarlos en la tarea de evangelización que debían cumplir. Y debemos invocarlos para que llegue a nosotros a través de sus 7 dones. Vamos a repetir, vamos a hacer antes de la oración del Ven Espíritu Santo, un poquito, muy sencillamente, vamos a hablar de estos 7 dones del Espíritu Santo. Cuando hablamos de dones, estamos hablando de gracia, gratia, es decir, de regalo. Por ejemplo, el primero es el don de sabiduría, que nos permite conocer lo bueno y detestar lo malo. El don de entendimiento nos ilumina y enseña la palabra de Dios. El don de sabiduría está muy relacionado con el discernimiento, ¿no? El consejo suple nuestra falta de experiencia en la vida y nos permite tomar las decisiones correctas a través de ese consejo que viene del don del Espíritu Santo y que nos permite ir por el camino más acertado. El don de ciencia, que nos ayuda a descubrir la omnipresencia de Dios. El don de fortaleza, que nos da la firmeza necesaria para superar los momentos difíciles. El don de piedad, que nos permite intimidar con Dios y también tener comunión desde el Espíritu Santo como iglesia entre nosotros, los hermanos e hijos de Dios. Y es el don del santo temor de Dios, que nos hace temer al pecado, es decir, temer a herir esa relación de amor con Dios, lo que ofende a Dios al prójimo, y por lo tanto nos mantiene en, diríamos, lo que se llama en fidelidad, porque el amor vence la tentación. Por lo tanto, dice un cardenal muy conocido, el cardenal Mercier, decía: os voy a revelar un secreto para dichosos. Todos los días, durante 5 minutos, decía este cardenal, debéis aislarte del mundo que nos rodea y hablar a este Espíritu Santo divino diciéndole: oh Espíritu Santo,
alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, dime qué debo hacer, dame tus órdenes, te prometo someterme a todo lo que desees de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda. Hazme tan solo conocer tu santísima voluntad. Amén. Si esto los hacéis, vuestra vida se deslizará feliz, serena y llena de consuelo, aún en medio de penas, dándonos la fuerza para poder sobrellevarla. El Espíritu Santo es un manantial generoso, una fuente desbordante que siempre da la gracia de Dios. Y por eso siempre nos invita a orar ¿cómo? Con generosidad. Y ahí habla justamente de la oración de intercesión. A veces nos damos cuenta de la verdad de aquello que decía San Francisco de Asís: es dando como se recibe. Si damos con generosidad, en lugar de despojarnos, si damos con generosidad, en lugar de despojarnos, ¿qué hacemos? Nos enriquecemos. Todo lo contrario a lo que piensa la mentalidad mundana, ¿no? Si damos me voy a empobrecer. No, desde el punto de vista de la fe, el dar y el darse nos enriquece. ¿De qué nos enriquece? Del amor de Dios, que se hace fecundo a través de nosotros. En lugar de vaciarnos, nos vamos llenando de una riqueza superior, que no se ve con los ojos del cuerpo. Lo dice con claridad la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Es muy bueno subrayar ese texto bíblico, Hechos 20, 35, que dice: hay más felicidad en dar que en recibir. Creamos en esa verdad de la Biblia. Eso sucede cuando aprendemos a dar con un corazón como generoso y sincero. No dar por apariencia, no dar para quedar bien, no dar para ocultar otras intenciones u otras situaciones de nuestra vida, porque hay gente que por ahí está dando, pero es como una máscara, como un maquillaje, que esconde una realidad mucho más oscura. Por eso tiene que ser que eso sucede cuando ¿qué es lo que sucede? El hecho de ser feliz, el dando más que recibiendo. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo se concretiza Hechos 20:35? Cuando podemos dar ¿cómo? Con un corazón generoso y sincero. Ahí Hechos 20:35, que nos dice que hay mayor felicidad en dar que en recibir, es lo que se concretiza vívidamente en nuestras vidas cuando lo que se da con un corazón generoso y sincero. Porque hay personas que dicen: yo leo este texto bíblico, pero la verdad no siento mayor felicidad. ¿Sabes por qué? Porque no estás dando, o no estoy dando, con un corazón generoso y sincero. Estoy dando con un corazón mezquino y sinceridad. O sea, mezquino y con falsedad. Cuando solo doy, pero me cuesta hacerlo, en el sentido de que en realidad estoy diciendo sí, pero mi corazón dice no. Por eso el Señor dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Estoy dividido. Y además estoy dando no generosamente. Quizás estoy dando por apariencia, pensando recibir algo mayor, o sea, con una intencionalidad. Dios me da, sin que yo le pida, porque Él siempre es un Dios que nos da con alegría. Y por eso dice que Él ama al que da con alegría, porque el que da con alegría da como Dios. Y Dios es un Dios que nos da y nos bendice alegremente, porque su alegría es que vos y que yo, como hijos e hijas de Dios, estemos bien, seamos felices. Esa es la plenitud de la vida, ¿no? Y entonces, por eso le habla de las bienaventuranzas. Dice que hay más felicidad en dar que en recibir. Y con un corazón sincero. La palabra sincero o sinceridad o sincera, entre otras diríamos explicaciones, se dice que viene de la época de la antigüedad, en donde se hacían esculturas y había dos formas: una que se hacían de una sola parte y otras que se hacían haciendo distintas partes de la escultura y luego pegando esas distintas partes con cera. Esas esculturas que se formaban por el armado
con pegamento de las distintas partes de una escultura, se decían que eran con cera. En cambio, aquellas que se hacían de una sola pieza, se decían que eran sinceras y tenían mayor valor. Por eso, acá está hablando que hay que dar con generosidad, es decir, con un corazón que da sin esperar nada a cambio, aunque Dios nunca se deja ganar en generosidad. Y así lo dice, el que entregue todo por mí recibirá el 100 por 1 le dice el Señor a los apóstoles, en casa, familias, en bendiciones. Eso es generosidad. Y con sinceridad, es decir, lo doy sin doblez, sin doble ánimo, sin una doble cara. O sea, lo doy totalmente de corazón, con sinceridad, sin esperar un bien mayor que me tienen que recibir. Por eso las personas que dan con generosidad y sinceridad tienen paz en el corazón. Y si le devuelven algo o no le devuelven algo, su alegría no radica en eso, su alegría radica en dar con generosidad y sinceridad. ¿Por qué? Porque lo que lo impulsa no es un amor egoísta, sino el amor de Dios obrando a través de su vida. Y eso se llama caridad. Eso se llama caridad. Por eso dice que hay mayor felicidad en dar que en recibir. Pero cuando eso ocurre en una vida, cuando ese dar es con generosidad y con sinceridad. Dice que el corazón se llena de fuerza cuando uno da. Segunda de Corintios 9:7. Cuando uno da, no de mala gana ni forzado, ¿ve? Lo contrario a ser generoso y sincero. Porque Dios ama al que da con alegría. Y una vez me preguntó, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Y una vez alguien me preguntó, pero Eduardo, ¿acaso Dios no ama a todos? Sí, claro que sí, porque su esencia, el ser de Dios es amor. Dios es amor. Dios no es una representación del amor, Dios no es una ideología del amor, Dios es amor, esa es su esencia. Y por eso cuando nosotros, que somos creación del amor de Dios, no podemos vivir esa esencia, que es amar y dejarnos amar, no somos felices. Estamos como coartados en nuestro propio ser, estamos como coartados en nuestra propia esencia. Y por eso el pecado nos enferma, porque es desamor. Pero bien, dicho esto, ¿acaso Dios no ama todo? ¿Por qué dice que Dios ama especialmente al que da con alegría? Eso tiene que entenderse de la siguiente manera. Es decir, es como que Dios, aquel que da con alegría, generosamente y sinceramente, y vive Hechos 20:35, que es lo que dice la palabra, que hay mayor felicidad en dar que en recibir. Y Dios los ama. ¿Por qué? Porque esa persona está viviendo con un corazón conforme a su corazón y esa persona puede recibir en mayor plenitud ese amor de Dios. No es que lo ame más, sino que esa persona se deja amar más por Dios. Cada vez que nosotros damos, Dios nos da. Y por lo tanto, cada vez que nosotros ejercemos el don de la caridad, Dios da más caridad a nuestra vida. Es como que experimentamos más su perdón, su amor, su gracia fluyendo a través nuestro. Es muy bello convertirse en un instrumento del Espíritu Santo para que a través de nosotros Él pueda dar y dar. Dar sin esperar recompensa. Dar sin exigir agradecimientos ni reconocimientos. Dar por el solo gusto de dar. Dar porque esa es mi esencia. Dar. Dar sin medida y sin tristeza. Así como el Señor se dio sin medida por cada uno de nosotros. El Señor se dio en su totalidad por cada uno de nosotros. En la cruz, Dios Jesús se dio por nosotros y resucitó para nosotros. Y ese amor eterno de resurrección, de amor de entrega total, es el don del Espíritu Santo que vino a nosotros a través del bautismo y que nos lleva a que nosotros como hijos e hijas de Dios a ser de esa manera, de aquellos que puedan dar sin esperar recibir, sin esperar reconocimiento, sin esperar agradecimiento. Dar porque su esencia es dar, porque es amor, el amor es dativo. Veamos lo que dice en Romanos en el capítulo 13 cuando habla del amor. No, perdón, 1 Corintios capítulo 13 cuando habla del amor, pero ahí vemos cómo es el amor de Dios. Que es un amor que se da sin medida.
Bueno, vamos a hacer también esta oración, que es la oración del alma de Cristo, que dice lo siguiente: alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Desde el inicio en Pentecostés vemos a María con los apóstoles orando en la espera del Espíritu Santo. María estaba ¿en qué? En una comunidad. Y esa comunidad, como estaba, en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia a lo que el Señor les había dicho. Vayan a Jerusalén y esperen el cumplimiento de la promesa de mi Padre, el don del Espíritu Santo. En oración, en obediencia, junto a María, ¿para qué? Para esperar el Espíritu Santo. Ahí tenemos varias enseñanzas que te invito a que puedas reflexionar y meditar, porque vas a sacar mucha riqueza espiritual acerca de cómo vivir, especialmente, como decía Santo Tomás de Aquino, esas visitaciones del Espíritu Santo. El pueblo de Dios la tiene como intercesora, ¿ve?, ante su Hijo, y ella es mediadora de todas las gracias. En este momento vamos entonces a pedirle a nuestra Madre, la Santísima Virgen, por esa necesidad, por esa intención de tu corazón, de aquellos que te han pedido oración, que me han pedido oración. Por los enfermos yo quiero pedir especialmente, y les pido a ustedes también oración, por un hermano de nuestra comunidad, Juan de la Cruz, que fue y es un hombre de fe muy probada, un gran servidor del Señor en su iglesia hacia sus hermanos, y que está padeciendo por un problema importante de salud. Así que les pido que lo tengan en sus oraciones. Por la paz del mundo, de los matrimonios, por el progreso espiritual de nuestra iglesia, de Radio Apóstol Chile 100% católica, de los misioneros de apóstoles de la palabra, de todos aquellos hombres y mujeres, laicos, matrimonios, jóvenes, que están misionando en distintas partes del mundo, pero sobre todo que están misionando en ese territorio que Dios le ha puesto, que es su familia, su casa, su trabajo, el lugar donde viven, porque ahí también esencialmente tenemos que misionar. Vamos a pedir entonces a María. Yo pido especialmente también por la salud de mi esposa, para que el Señor siga obrando como lo está haciendo a través de los médicos en su situación cardiológica. También te pido oración, se llama Analía, para que estemos todos rezando. Si hay algún pedido de oración, lo pueden mandar y también vamos a estar rezando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La oración, nos dice San Pío de Petrelcina, la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón. Esto se hace con un grandísimo gusto, y ahí actúa el don de la piedad, ¿no? Porque es una gracia, un regalo, un don especial para nosotros poder hablarle al Señor. Qué linda y qué maravillosa reflexión, ¿no? Es decir, justamente aquí, ¿no?, nos está diciendo que es una gracia especial, no es lo que podríamos decir una obligación, en todo caso, entre comillas, una obligación de amor. Dice que es la mejor arma y es la llave del corazón. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedictus in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecadores, ahora y en la hora pro nobis pecadores, in et hora orbis nostre. Amén. Algo así. No sé muy bien latín, pero acá me han escrito algo en latín y por eso traté, hace mucho que no lo hacía, mucho tiempo que no lo hacía, de rezar el Ave María en latín.
Bueno, entonces ahora vamos a un tema musical y volvemos con este programa junto a ti, María. Prometo que la próxima vez lo voy a rezar completo en latín. María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, Santa Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ahora y en la hora. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh en Jesús. Óyeme y dentro de tus llagas, escóndete, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús. Óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Y mándame a ti, para con tus santos que alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y volvemos con este programa junto a ti, María. Y lo prometido es prometido, ¿no? Y dice así: Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. A la mañana estamos rezando con mi esposa el Santo Rosario en latín. Y les digo que es algo maravilloso. Así que yo he aprendido, yo he estudiado hace muchos años, en mis años juveniles, el latín. Y bueno,
es muy lindo hacer nuestras oraciones. El latín es el idioma oficial de la iglesia y bueno, hay mucho de espiritual en rezar y hacer nuestras oraciones en latín. Es algo que, bueno, podemos integrar a nuestro camino de fe. Bien, queridos hermanos y hermanas, hoy entonces vamos a hablar sobre la oración de intercesión. Sobre la oración de intercesión. Si vamos a la palabra de Dios en Ezequiel 22:30, pero perdón, antes quiero mandarle saludos a Fidel Saracho que dice amén, que Dios te bendiga querido hermano, gracias por estar ahí, te veo que tenés como un escudito en una remera, me permito decir que compartimos ese mismo gusto, creo que nos vamos a entender. Después aquí también mandan católico por siempre, querido hermano Eduardo, saludos mi hermano desde Kansas City, USA, de Estados Unidos, qué bonito, ¿no? Qué bonito, algunas veces siempre he tenido ese deseo de viajar, de conocer, pero bueno, quizás en algún momento Dios me conceda a mí y a mi esposa esa gracia de poder salir y conocer un poquito otras culturas, otros países, otros lugares. Tengo algunos particularmente especiales en mi corazón y en el corazón de mi esposa que algún día nos permita visitar. Bueno, Kansas City, bendiciones para todos los hermanos de tu parroquia, de tu comunidad, en tu familia. Tu hermano Eddie Flores. Eddie Flores, en otros programas ya nos hemos comunicado. Católicos por siempre, amén, amén y amén. Bien, vamos entonces ahora sí a la oración de intercesión. Y tomemos el texto bíblico de Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel capítulo 2, 22, versículo 30 que dice: yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo a favor del país y que interceda ante mí para que yo no lo destruya, pero no lo he encontrado. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2635, nos enseña: interceder, pedir a favor de otros, es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás. También podemos citar otro texto bíblico de Filipenses capítulo 2, versículo 4, que dice: ninguno busque únicamente su propio bien. No está diciendo que no hay que buscar el propio bien, y el bien mayor es la vida eterna. Pero no buscar únicamente, como diríamos, egoístamente, iba a decir otra palabra, egoístamente, sin importarme el prójimo, ¿no? Por eso dice: ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Entonces, ¿qué es interceder? Según el diccionario católico, interceder es pedir un favor a beneficio de otra persona. Ya lo hemos visto en el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica citado anteriormente. Te digo el numeral para que lo recuerdes, que es el numeral 2635. Interceder es pedir, por lo tanto, a favor de otros. Podemos citar otras definiciones como es pararse delante de Dios a favor de los hombres, como hizo Moisés, orar por otros, ponerse en la brecha para pedir al Padre en nombre de otros, para que Dios supla sus necesidades. Podemos también citar definiciones de la lengua española, de diccionarios, de la lengua española, que dice que es interceder es rogar, pedir por otro para obtener un beneficio, intervenir a favor de alguien, intervención o mediación a favor de otras personas, mediar por otros, hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Es muy buena esta última definición del diccionario de la lengua española, porque dice que no solamente es para conseguirle un bien, sino también para librarle de un mal. Eso significa también el favor hacia alguna persona. Pedir el favor hacia una persona no solo es pedir algo bueno, sino también pedir que sea liberado de algo malo. Una de las labores que tenían los centinelas de Israel eran que en el momento del ataque del enemigo y éste abriera una brecha en la muralla de la ciudad, el centinela era el primero en interponerse
para que el enemigo no entrara por esa abertura. Es decir, que el intercesor se interponía de tal manera que impedía que el enemigo pudiera entrar por esa brecha que se abría en la muralla en torno a Israel. Dispuesto estaba justamente el enemigo para aniquilar el pueblo, más cuando veía que ese soldado o ese grupo de soldados se colocaban en esa brecha que quedaba abierta en la muralla de Israel, no podía avanzar, o por lo menos era repelido por la defensa de esos soldados. Les costaba entrar, porque ellos luchaban fervientemente. Dicho en otras palabras, había una muralla en torno a Israel, por una causa u otra se rompía una parte de esa muralla y quedaba abierta, y por ahí podía entrar el enemigo. Pero ¿qué hacían? Los centinelas se colocaban ahí, hacían de muralla humana, y luchaban, y luchaban, y luchaban para impedir que un mal llegara justamente al pueblo de Israel. Por eso la intercesión no solamente es pedir algo bueno, sino también pedir la liberación de algo malo. También lo hizo Moisés por su pueblo, ¿no? Moisés, el elegido de Dios, se mantuvo en la brecha frente a Dios para apartar su furor destructor. Eso lo vemos en el Salmo 106, versículo 23. El intercesor, podemos decir entonces, que a la luz de la palabra de Dios, vemos algunas características muy interesantes. Primero, el intercesor es alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo. Podemos ir a la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 10 al 16. Ananías fue el instrumento usado por Dios para que Saulo sea consagrado y bautizado para evangelizar a las naciones. Pero Ananías, mientras oraba, le decía al Señor que le daba algo de miedo, porque Pablo era el perseguidor de los cristianos. El intercesor, por lo tanto, tiene que ser alguien que debe estar en la atenta escucha de la voz de Dios para descubrir cuál es su voluntad, pero luego dejarse guiar totalmente confiada a esa voluntad, aun cuando eso requiera del mismo hacer algo de lo cual él no está muy decidido a hacer. Ananías tenía que ir a visitar a Saulo, pero Saulo, ¿qué hacía? Venía matando cristianos, venía persiguiéndolos, venía torturándolos. Sin embargo, en el camino de Damasco, él tiene una revelación de Dios, todo eso lo conocemos, se le manifestó como una gran luz y le habló a él, y él dice, Señor, ¿sí? Señor, es decir, Saulo ya lo está reconociendo, ¿no? Y él dice, Shaul, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él no estaba persiguiendo concretamente a Jesús, sino a los seguidores de Jesús, o sea, a la iglesia. Y de ahí es cuando Pablo saca esa doctrina paulina del cuerpo místico de Cristo. Pero al mismo tiempo, el Señor le habla a un hombre de oración, con el oído atento a la voz de Dios, Ananías, y le dice que tiene que ir a orar por Shaul, que luego sería Pablo. Lógicamente, Ananías sabía muy bien quién era Pablo, al menos le habían llegado noticias acerca de quién era Saulo. Y Dios le está pidiendo a Ananías que hiciera algo que naturalmente suena como ilógico, y que además, en lo natural, le daba miedo, porque él podía pensar, bueno, pero si viene matando cristianos también me puede llegar a matar a mí. Sin embargo, ¿qué hace Ananías? Es un hombre que se deja guiar por el Espíritu Santo y no se deja guiar por sus emociones, no se deja guiar por lo que siente. El intercesor es una persona que debe dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque como me compartía una vez un hermano, el Señor puso en mi corazón que yo tenía que rezar por una persona que había sido muy mala conmigo. Muy mala conmigo. Me había hecho muchas cosas muy malas. Sin embargo, en ese momento me recordé de Ananías. Yo no quería hacerlo, pero fui como Ananías, fiel a la voz de Dios. Y Dios obró maravillas en el corazón de aquella persona que tanto mal le había hecho. Pero además, también en el corazón de él, porque pudo sanar el resentimiento y el enojo que lo estaba de alguna manera enfermando
y que le impedía poder vivir la gracia de Dios en plenitud. Y que por lo tanto lo sanó, lo liberó de ese enojo que tenía contra esa persona. Por lo tanto, los intercesores son hombres y mujeres que se dejan guiar valientemente y confiadamente por el Espíritu Santo. Nosotros también podemos ser instrumentos de Dios para que otros se vuelvan a Dios y sean usados como instrumentos del amor eterno del Padre y del Hijo, es decir, por el Espíritu Santo, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados y conducidos por el Espíritu Santo. La segunda característica de un intercesor, ¿cuál es? Bueno, entre otras, es una persona cuyo corazón tiene pasión por las almas. Es decir, este corazón ama lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que ama a Dios? Tu alma y mi alma. Lo podemos ver, entre otros textos bíblicos, en 2 de Macabeos, capítulo 15, versículo 14. No puedo leer los versículos completos por el tiempo, pero te los puedo dar para que después los vayas a buscar en tu Biblia. 2 de Macabeos, capítulo 15, versículo 14. El Señor Jesús nos dejó el nuevo mandamiento, el Jueves Santo. ¿Y cuál es ese nuevo mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Ahora, ¿cómo nos amó el Señor? Con la entrega total. Por eso el intercesor es un hombre que tiene una oración generosa, sincera, plena y profunda. Y dice que ese nuevo mandamiento que el Señor nos da está en San Juan, capítulo 13, versículo 34. Que nos amemos los unos a los otros como, y ahí está la medida, Él nos ha amado. Ese amor por los demás debe ser el impulso que nos lleve a orar más y más por las almas. No nuestro amor, sino su amor en nuestro corazón es el impulso que puede y que nos lleva a orar más y más por las almas. Tercero, es una persona arriesgada en la fe. San Lucas capítulo 10, versículo 5. El texto, en resumidas cuentas, nos dice que nos habla de alguien que va a la medianoche, la hora más peligrosa e inconveniente para llamar a una puerta. La gente, en los días de Jesús, rara vez se aventuraba a salir de noche, por miedo a los bandidos. Esto nos enseña que el intercesor debe ser alguien arriesgado en la fe, a ser un aventurero en el camino de la fe. No importa cuántas veces nos toque orar, rezar, en dónde lo tengamos que hacer, tenemos que ser, por sobre todo, arriesgados en la fe y por la fe. Cuarto, es una persona que todos los días le pide a Dios un corazón puro delante de Él. Es un hombre que tiene un deseo profundo de purificación de su propia alma, porque es consciente de la santidad, es consciente de lo sagrado. Eso lo podemos ver en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Si no tenemos un corazón puro, no podemos entrar en una verdadera intercesión. Recuerden que el sacerdote era el que entraba al atrio santo para orar por él y por el pueblo. Si éste estaba en pecado, moría ahí mismo. Por eso tenemos que pedir cada día un corazón limpio, renovado en la gracia del Espíritu Santo, viviendo intensamente los sacramentos, especialmente el sacramento de la confesión. En San Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Quinta característica de un intercesor: tiene que limpiar la mente siempre delante de Dios. Salmo 66, versículo 18. Nuestros pensamientos también son un área de nuestra vida que debe estar en gracia, ante Dios. Porque si tenemos doblez de pensamientos, pensamos mal del prójimo, estamos proyectando malas acciones hacia ese prójimo, eso será una gran piedra de tropiezo en nuestra intercesión. Sexto, es una persona que trata de vivir en la mayor plenitud de santidad posible y también de obediencia. O sea, vive en santidad y obediencia. Colosenses capítulo 1, versículo 10. La santidad y la obediencia
son dos características que van de la mano, santidad y obediencia. Pues el que es santo es aquel que obedece a Dios, como el santo de los santos obedeció plenamente la voluntad del Padre hasta muerte y muerte de cruz. Nuestras vidas tienen que ser íntegras, de coherencia espiritual, ante la presencia de Dios y ante la presencia del prójimo. ¿Para qué? Para que Satanás no tenga de qué acusarnos, no tenga parte ninguna en nuestras vidas. También otra característica del intercesor es que es un estudioso de la palabra de Dios. San Juan capítulo 15, versículo 7. Es un estudioso de la palabra de Dios. San Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecemos en la palabra de Dios, podemos pedir lo que queramos. Qué hermosa promesa esta palabra de Dios. Qué hermosa es la promesa que se nos da. El intercedor es una persona que es hambrienta de la palabra día, tarde y noche, para descubrir en ella la voluntad de Dios. Octavo, es una persona, un cristiano que ha sido liberado de las ataduras del pasado y está emocionalmente sano. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Te estoy dando varias características espirituales del ser de la persona que es intercesora. El intercesor es el que sabe bien quién es él en Cristo. Él reconoce a Cristo en todas las áreas de su vida. Si aún se tiene ataduras en algunas áreas de nuestras vidas, tenemos que pedirle a Jesús que toque cada una de esas áreas y permitirle que las sane, que las libere. Si no, no podremos servir bien en esas áreas en donde aún estamos atados al pecado y al pasado. Atados al pecado y también al pasado. Noveno, es una persona disciplinada en su vida de oración. Y esto es algo muy importante, mis hermanos. Es algo que he aprendido muchísimo de los que están consagrados, de los que están en distintas congregaciones, de los que viven en comunidad apostólica, en una comunidad de fe, en una comunidad misionera. La disciplina espiritual. Y mi hermano, hay que tratar con la gracia de Dios alegremente de tener una vida disciplinada. Porque el que es disciplinado espiritualmente lo puede llegar a ser, y seguramente lo será, disciplinado en todas sus áreas de su vida. Por lo tanto, la novena característica es que es una persona disciplinada en su vida de oración. Efesios capítulo 5, versículo 16 al 17. Si oramos un día y otro día no, eso quiere decir que no tenemos disciplina en nuestra vida de oración. Y eso es que un desorden. Y Dios, dice la palabra, que nos revela su carácter, es un Dios de orden y no de confusión. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Entonces vamos a repasar brevemente cuáles son las características, en estos minutitos que nos queda, características espirituales en intercesor. Primero, es alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 9, versículos 10 al 16. Segunda característica, tiene pasión por las almas. Ama desde Dios, desde el amor de Dios, a sus hermanos. San Juan, capítulo 13, versículo 34. Tercera característica, es una persona arriesgada en la fe. San Lucas, capítulo 10, versículo 5. Cuarta característica, es una persona que todos los días le pide a Dios un corazón puro delante de Él. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Y también podemos agregar San Mateo 5, 8. Quinta característica, es una persona de mente limpia delante de Dios. Salmo 66, versículo 18. Sexto, vive en santidad y obediencia. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Séptimo, es un estudioso de la palabra de Dios. Y yo le agrego también
del magisterio y la tradición de la Iglesia. San Juan, capítulo 15, versículo 7. Octavo, es un cristiano que ha sido liberado de las ataduras del pasado y está emocionalmente sano. Gálatas, capítulo 5, versículo 10. Y por último, es una persona disciplinada en su vida de oración. Efesios, capítulo 5, versículo 16 al 17. Por lo tanto, podemos decir que el intercesor es una persona consagrada. Consagrada a ese ministerio maravilloso, generoso, sincero, abierto, apasionado, totalmente entregado a una vida de obediencia, de santidad, de conocimiento de la palabra de Dios, de lo que enseña la Iglesia. Una persona que tiene una vida disciplinada de oración, una persona que es arriesgada en la fe, una persona que es capaz de morir a sí mismo para que otros puedan vivir. En definitiva, es como dice el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan qué es lo que decía? Que es una persona que vive esa oración tan maravillosa, que es una oración que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Es decir, es una oración llena de misericordia. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas que están ahora en este programa junto a ti María de Radio Apóstol 100% Católica, Radio Apóstol Chile, quisiera hablar mucho más sobre este tema de intercesor, pero lo voy a continuar a este tema el día martes a las 18 horas, el día domingo, estamos en el día martes, no, lo vamos a hacer el día domingo a las 21 horas en el programa Vida y Vida en Abundancia. Y ahí voy a ahondar más en este tema del intercesor y vamos a ahondar más en el tema del intercesor consagrado. Bueno, queridos hermanos, hemos entonces compartido este momento del programa. Espero que le haya sido de bendición para ustedes, que realmente el Espíritu Santo suscite más y más intercesores comprometidos, obedientes, disciplinados, que valoran lo sagrado, lo santo, que son personas de entrega sincera y generosa, que desean y le piden a Dios no solamente lo bueno, sino que lo libere de lo malo. En definitiva, el intercesor, por sobre todo, es una persona humilde, que se reconoce en sus propias miserias, que no anda haciendo alarde de su servicio. Es decir, es como el vidrio, ¿no? El vidrio, cuanto más transparente, mejor deja pasar la luz, pero cuanto más transparente, menos se ve él mismo. Así tiene que ser un intercesor. Así tiene que ser un intercesor. Una persona también de ayuno, no solamente de ayuno de comida, sino de ayuno en todo aquello que le tienta a su carnalidad, a su concupiscencia, no le da alimento al pecado. Es una vida de una intensa vida sacramental, de comunión entre los hermanos, que busca la unidad, que busca la paz, que busca vivir lo que la oración de San Francisco de Asís nos enseña. Y dice, haz de mí, y le pide al Señor, un instrumento de tu paz. Es una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. Es una persona que muchas veces se levanta bien tempranito para buscar el lugar adecuado, la hora adecuada para estar con Dios. Es una persona de adoración eucarística. Es una persona que transparenta la gracia de Dios, porque primero esa gracia actúa en su corazón. Una persona de testimonio de vida cristiana. Y no es una persona perfecta, es una persona que con sus debilidades y fragilidades, pero también con sus virtudes, trata de ser un instrumento del amor eterno de Dios, porque alguien una vez también lo fue con su vida. Es una persona de gratitud, de alabanza y de adoración. Bueno, hermanos, hemos entonces llegado al final de este programa. Que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes, mis hermanos, y también, y hermanas, y con cada uno de los que están en sus corazones. Seamos felices con el Señor. Demos gracias a Él
por la fe que nos has regalado. Y recordemos que todo es don y todo es gratuidad, porque Dios es amor. Y el amor no espera nada a cambio, el amor da por el amor mismo. Bueno, bendiciones, y si Dios así lo permite, el domingo, 21 horas, en el programa Vida en Abundancia, nos encontramos y vamos a seguir sobre este tema de intercesión. Bendiciones.